Dios te bendiga, Dios te guarde, varón de Dios, hoy estamos en República Dominicana. Invito a todo el que verá este video que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificación y recuerda compartir este contenido porque sé que va a ser de mucha bendición. Hoy vamos a seguir hablando de un tema muy importante que hablamos, creo que fue ayer. De un tema muy importante que creo que fue ayer que hablamos. Es sobre cómo Dios anhela que seamos libres en todas las áreas. Amén, gloria a Dios. El Señor siempre anhela que seamos libres en todas las áreas. O sea, Jehová Dios quiso todo el tiempo la libertad del pueblo de Israel. Escuche bien. Todo el tiempo Jehová quiso la libertad del pueblo de Israel. O sea, Jehová Dios no quiso que su pueblo, que hoy en día somos su pueblo, somos descendencia de Abraham, nosotros también. Lo que aceptamos a Cristo Jesús, pasamos inmediatamente a ser hijos de Dios. Aunque no seamos de nacionalidad judía, inmediatamente nos adaptamos a las leyes, a la gracia de nuestro Dios y de nuestro amado Señor Jesucristo. Inmediatamente nos constituimos hijos de Dios. Entonces, Dios jamás quiso de que el pueblo de Israel viviera en esclavitud. Nótese el tiempo que duró el pueblo de Israel siendo esclavo. Mas sin embargo, Dios preparó a un libertador llamado Moisés. Y el segundo libertador para mí es Jesucristo. Jesucristo es nuestro libertador. Dice la palabra que Él se hizo pobre, como repetimos en el video anterior, para que fuéramos ricos en todo, hermanos. Para que fuéramos ricos en salud. Para que fuéramos ricos en finanzas. Para que fuéramos ricos emocionalmente. Para que fuéramos ricos espiritualmente. Para que tuviéramos una familia sana, un matrimonio feliz, una vida estable. No para que vivamos atados a tantas cosas en esta tierra. Porque vivimos sufriendo, vivimos estresados, no disfrutamos el camino ni la bendición que Dios nos da. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en trampas, caemos en negocios que no son de Dios, caemos en elegir a nuestra pareja que Dios no nos confirmó. Y muchas de estas cosas son las que hacen que muchas veces nos metamos en esclavitud cuando ya Dios nos hizo libres. Muchas personas vivían una vida libre en Jesucristo, le estaba yendo bien económicamente, pero se metieron a hacer un negocio que Jehová Dios no le dijo que se metieran. Inmediatamente dejaron la libertad para meterse en la esclavitud. Y muchas de las consecuencias de la esclavitud en la que vive el pueblo de Dios, muchas veces también es por causa de desobediencia y también es por causa del pecado. El pueblo judío, la mayor parte de la Biblia que dice que ellos fueron esclavos, o fue por desobediencia o por pecado. Escuche bien. Perdón. Excuse me, como dicen en Estados Unidos. Fue por vivir una vida en desobediencia o en pecado. Si tú estás atado a deudas, a enfermedad, a infelicidad, no hay paz en tu hogar, busca la raíz de ese problema, porque o hay una desobediencia o se está viviendo una vida en pecado. De algún lado en tu casa, aunque no seas tú, hay un pecado en tu casa o hay una desobediencia. Porque bíblicamente lo que metía al pueblo de Israel en esclavitud no era porque Dios decía, no, me dio la voluntad hoy de que sean esclavos. No. ¿Qué papá, qué padre quiere que mete a su hijo en una esclavitud
o lo regaña o lo corrige. Porque mucha de esa esclavitud que Dios permitió era para corregir, para que ellos abrieran los ojos y se alejaran de esa desobediencia y de ese pecado. Entonces, punto número 1, el pueblo de Israel se mete en esclavitud. ¿Por qué? Porque desobedecía a Dios, muchas veces sirviéndole a dioses ajenos, muchas veces metiéndose en pecado, blasfemando, haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Y eso lo metía en esclavitud. Dios siempre permitía de que un rey viniera, venciera a Israel y se lo llevaba como esclavo. Entonces hay que buscar la raíz por el cual estamos viviendo una esclavitud. Estamos viviendo una vida infeliz. Estamos viviendo una vida porque podemos vivir tiempos malos, sí. Podemos vivir tiempos difíciles, sí. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Pero esos tiempos malos no te van a durar toda la vida. No te van a durar tantos años, todos los años. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a meditar en la palabra de Dios. Por eso yo exhorto de que usted lea la palabra. Escuche esto bien. Yo exhorto de que usted lea la palabra de Dios. Ella te va a corregir y cuando comiences a meditar en ella, vas a caer en lo oculto dentro de tu vida y de tu corazón. Y el mismo Espíritu Santo te va a comenzar a enseñar, a decirte, mira, estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal. Por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Entonces, ese es el primer punto. Identificar si estamos en desobediencia o identificar si estamos viviendo una vida en pecado. Jehová Dios nunca quiso que su pueblo escogido, su nación santa, la niña de sus ojos, como dice la Biblia, que es la niña de sus ojos, eso es lo más amado por Dios, Israel. Dios nunca quiso de que vivieran esclavos, malpasando en un pueblo como Egipto, en una nación como Egipto, siendo maltratado a latigazo, alimentándolo con comida mala, con trigo, con agua, viviendo en casa de paja. No. Pues Jehová Dios prepara un libertador que es Moisés. Cuando prepara el libertador que es Moisés, antes de ellos salir de la esclavitud, Moisés le da leyes. Moisés los comienza a corregir. Entonces cuando están en el desierto que salen de la esclavitud, entonces ahí Dios revela sus mandamientos. Y le da los estatutos. Y le da los mandamientos que tienen que cumplir. Y las leyes que tienen que hacer. Y cómo tienen que dirigirse. Cómo tienen que obedecer. Cómo tienen que vivir en santidad, guardarse. Por eso Dios los saca de la esclavitud. Para que ellos vivan una vida rendida a Él. Entonces, mientras no nos dediquemos a vivir una vida rendida a Él, la esclavitud no va a terminar, amados hermanos. Vas a vivir atado a las deudas. Nótese que muchos de ustedes han querido salir de las deudas, de los compromisos, de la enfermedad, del problema matrimonial. Y aunque han querido y han hecho lo posible, no han podido. Porque no se está tratando de tu fuerza, sino que estás caminando mal en muchas áreas de tu vida. Y esas áreas de tu vida que tienes que corregir hacen de que Dios permita que tú estés en esclavitud. Gracias, Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener esto pendiente. Debemos vivir una vida agradable ante los ojos de Jehová de los ejércitos, para que Él nos saque de muchas de esas esclavitudes. Nadie le gusta vivir estresado, hermano. Nadie le gusta estar todos los meses pensando, hay que buscar el dinero de la casa, hay que pagar la tarjeta de crédito, hay que buscar el tratamiento de mamá para la enfermedad de mi hijo. Estresado, ¿dónde estará mi esposo a esta hora? ¿Dónde estará mi esposa a esta hora que no llega? Llega borracho, llega adulterado. ¿Dónde estarán mis hijos? Por ahí borrachos en el alcohol. Nadie que le sirva a Dios quiere vivir una vida de estrés, porque le servimos a un Dios poderoso, un Dios que quiere que seamos prósperos en todas las áreas. Cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, no simplemente fue para que fuéramos salvos. Jesucristo murió en la cruz de Calvario. ¿Sabe para qué? Para que fuéramos libres, prosperados en todo.
Usted sabe lo que el propio Hijo de Dios salir de su trono en el cielo para encarnarse en un cuerpo humano aquí en la tierra. Y de ser rico, dice la palabra, teniéndolo todo allá, dice que se hizo pobre. ¿Para qué? Para que fuéramos ricos en todo. Entonces, ese sacrificio que hizo Jesús, muchos de ustedes lo están tirando por el piso. Lo están tirando por el piso. No hay salud emocional, no hay salud espiritual, no hay salud en la familia, no hay salud física, no hay salud en muchas áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús dejó estatutos, mandamientos, cosas que Él quiere que hagan para agradar a Dios. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando tú ves un pueblo que no sabe valorar el sacrificio que hizo Jesús y está detrás de cosas que no es el orden en el que Dios quiere que tú camines, porque cuando cuando no caminamos en el orden que Dios quiere que nosotros caminemos, entramos en esclavitud de una vez. El enemigo hermano, el enemigo no pierde tiempo. Nada más hay que abrirle una sola brecha a Satanás, el Señor lo reprenda, para él entrar y hacer un desorden en tu casa, en tu finanza, en tu familia, en tus hijos. Una sola brecha, un solo descuido, y Satanás entra y hace de todo en tu casa, en tu vida, en muchas áreas de tu vida. El Señor lo reprenda. Por eso hay que caminar con cuidado aquí, vivir una vida de oración, de integridad, de santidad. Esto no es que yo le voy a pedir la oración a un pastor o un profeta y él con una varita mágica va a venir. Va, en el nombre de Jesús, convierte a su esposo. En el nombre de Jesús, hazlo millonario, prospera su negocio. En el nombre de Jesús, dale su casa propia. En el nombre de Jesús. No. Aquí hay una vida de consagración, una vida de santidad, una vida de oración. El mismo Cristo dio ejemplo de que si no se vive una vida de orden, apegado a Dios y a su palabra, no hay éxito, no hay victoria. Jesús, siendo el propio Hijo de Dios, tuvo que vivir una vida apegada al orden de Dios, orar, ayunar, leer la palabra y hacer su voluntad. Entonces, tú quieres venir a vivir una vida en el Evangelio como tú quieres. Toma las decisiones que tú quieres sin consultar con Dios. Ora cuando tiene un problema solamente, no por buscar a Dios. Va a la iglesia cuando tú quieres. Ofrenda cuando tú quieres. Lee la Biblia cuando tú quieres. Hace las cosas que tú quieres. Y eso no es así. Por eso el pueblo de Israel entraba en esclavitud. Entonces tenemos que tratar de caminar bien delante de Dios para que no sigamos en esa esclavitud. Para que nos mantengamos firmes delante del Dios Todopoderoso. Hay un Dios que quiere prosperarte. Hay un Dios que quiere que tu familia sea libre. Que tu papá, que tus hijos, que tus hermanos rompan esa maldición generacional. No solamente Dios quiere que tú te salves, quiere que tu familia sea libre y tú te salves también. Y sean prósperos y rompan con la maldición y le demuestren al barrio donde salieron, a la ciudad donde salieron, a los que lo vieron pobre, a los que te vieron atado a ti, a tus hermanos en el alcohol, en la droga, a los que lo vieron viviendo en miseria, a los que lo vieron en una familia que ninguno permanecía más de 3 años con la misma pareja, sino que todos están divorciados. Dios quiere que a través de ti, que aceptaste a Cristo y lo sigues, tu familia y tú sean libres. Y todos vean que Cristo bendice, que Cristo salva, que Cristo prospera. Que el que le sirve a Dios no es en vano, pero hay que vivir una vida. Porque consagrar a Dios, si no va a ser tantos años en el Evangelio, van a ser en vano. Tú lloras, sufres, pero vives en el mismo pecado. Te retuerce, llora, te queja de Dios, estás sufriendo, pero vive en la misma desobediencia. Y esto no se trata del que más llore ni del que más se queje. Obediencia, santidad, oración, ayuno, la palabra, ofrenda. Hay un sinnúmero de cosas que si tú no las pones en práctica, vas a vivir en esa esclavitud toda la vida. Y en el próximo video, el número 3, voy a dar algunos consejos de muchas áreas, en el matrimonio, en la finanza, en la salud, en muchas áreas. Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que seamos prósperos.
Dios quiere que nuestra familia sea un matrimonio estable, lleno de amor, de paz. No como tú llegues al trabajo todo el tiempo con tu esposa con una cara de amargada, tu esposo con un mal genio, tus hijos que dónde están. Y fulano, no, en la cancha fumando juca. Y fulano, no, allí bebiendo alcohol. Y tu esposo, yo no lo veo desde ayer. Dios no quiere ese caos en nuestras vidas, que vivamos así. Todos los días con un estrés. Todos los días con un desánimo. Todos los días que falta esto. Todos los días que mi esposo, que un problema con el hijo, que mi mamá, que mis hermanos. No. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade consigo tristeza, dice la palabra de Dios. Entonces, si la bendición viene de Dios, tiene que ser por el orden, para que esa bendición no te añada tristeza. El pueblo judío vivió en esclavitud por pecado y por desobediencia. Desde que todos se alineaban a Dios, Dios los sacaba de la esclavitud, le dio la tierra prometida, tuvieron sus propios hijos, fueron prósperos, fueron usados por Dios. Desde que salieron de la desobediencia y el pecado. Entonces, hermanos, meditemos si vale la pena vivir en desobediencia. Vivir sin oración, sin lectura, sin ayuno, sin hacer el bien. Meditemos si vale la pena todo el sufrimiento. No sé, Cristo sufrió para que tú sigas sufriendo. No. O sea, Cristo dio su vida en una cruz para que tú también sigas sufriendo. Cristo quiere que la bendición de Dios nos acompañe. Él no quiere que lo que Él hizo sea en vano. ¿Tú crees que es justo que tú te pierdas tan grande salvación como dice el apóstol Pablo? Di que por estar enamorando mujeres en un celular cuando tú tienes a tu esposa. Por no levantarte a hablar de madrugada. Por no ayunar aunque sea un día a la semana. ¿Tú crees que es justo que tú te pierdes, que tu familia esté pasando? Porque muchas veces lo que tu familia está pasando es por ti. Porque tú no te has levantado en Dios. Porque a ti Dios fue que te eligió para que tú rompas con la maldición de tu familia. ¿Por qué a ti? Yo no sé. Jehová Dios sabrá. Él tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia, dice la palabra de Dios. Dios te eligió a ti para que tú rompas con la maldición de tu hermano, de tu mamá, de tus hijos. Te corresponde a ti que le sirve a Dios. Porque aunque tú prosperes y seas bendecido y seas salvo, si los que te rodean, tus familiares, no están en obediencia a Dios, no se rompen la cadena de ellos, esas aflicciones de ellos te van a afectar a ti. Porque a quién no le duele un hermano, a quién no le duele una mamá. Y cada vez que vengan con un problema, con una situación, que mira que mi hijo, que mi esposo que me dejó, que voy para allá para tu casa, quédame hoy. No, es una zozobra, es un estrés, es una infelicidad. Entonces tú tienes que levantarte en Dios para que Dios también rompa la cadena de ellos. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que tener eso pendiente, hermanos. Entonces, para el próximo video estaré dando detalles exclusivos, detalles profundos de cómo vivir esa vida consagrada, paso a paso con Dios. Y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para romper con maldiciones de nuestros seres queridos que están cerca de nosotros y que sus situaciones también nos afectan. Sus situaciones también nos van a hacer sufrir. Cuando Dios hizo libre al pueblo de Israel, lo hizo libre a todos, familia, hermano, tío, todo el mundo. Cuando Dios hizo rey a David, también su familia fue bendecida. Dios no te va a dar una bendición y te va a sacar de la esclavitud para que tú sigas sufriendo por otras áreas. No. Cuando Dios hace libre a uno completo. Así que estemos pendientes, amados hermanos, porque Dios tiene un milagro de libertad. En una área de tu vida, Dios tiene una libertad para ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Varón de Dios, Héctor Arduey, estamos en República Dominicana. Comparte este video con alguien para que sea bendecido. Comparte el video con alguien. Te invito a suscribirte al canal de YouTube. Déjenme aquí si quieren el video número 3 sobre esto. El video número 3. Porque creo que Dios va a comenzar a alinear la vida de alguien. La familia de alguien va a comenzar a ser alineada a través de estos programas que estoy haciendo. Alguien se va a levantar a favor de su familia. Y se va a levantar en Dios y va a comenzar a orar, a ayunar, a ungir su casa, a leer la palabra, a declarar, a ofrendar. Alguien se va a levantar y va a decir, mi familia y yo no vamos a ser esclavos de las tinieblas y de las cosas que nos hacen sufrir y de este mundo.
porque fuimos libres en Cristo Jesús. Y Jesús de Nazaret dice su palabra que se hizo pobre para que yo fuera rico en todas las áreas. Pero hay áreas que tenemos que pelear. Hay áreas que tenemos que pelear. Antes del pueblo judío llegar a la tierra prometida, pelearon con cada uno de los ejércitos que estaban en esa tierra prometida. Tuvieron que vencerlo. Aunque Dios estaba con ellos, tuvieron que vencerlo, sacar su espada, arriesgar sus vidas, buscar a Dios, guardarse para Dios. También a nosotros nos toca hacer una parte, que es pelear la batalla, buscar a Dios y hacer sacrificios espirituales. Gracias, Padre. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video con alguien. Shalom, shalom.